Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini y es para mí un gusto, un verdadero placer estar aquí nuevamente con ustedes para hacer un Todo es Historia diferente, ¿no? 24 Todo es historia. Claro, mirá, ya ni siquiera tenemos historia. Tan diferente Tan es. diferente es que tenemos todos historia. A esta altura de diciembre. O a esta altura de diciembre ya todo es historia. Claro, ya todo es historia y bueno, estar aquí nuevamente para hacer el programa Tenemos Historia, así se llama este programa. Pero bueno, ya diciembre nos ha pegado, el alcohol, los festejos, y este programa no es más que eso. Bueno, el alcohol no, pará, que vas a pensar que estamos acá, ¿viste? No. Es un programa casi, pero ya hemos tenido varias despedidas del año a esta altura. Ah, bueno, sí, pero no con alcohol. No, aclarémosle a la audiencia. Bueno, solamente voy a cumplir con lo parroquial porque el programa de hoy no tenemos invitados y está dedicado simplemente a agradecer y a saludar. Pero podemos recordarle que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que nos pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina, que los programas como no lo vamos a grabar. ¿Sí lo vas a grabar? Mira, también bueno, va a estar en Vimeo. Si hay alguien lo suficientemente demente para ver un programa de Navidad con saludo, lo pueden ver en vimeo.com y en internet a través también de YouTube. Vamos a hablar de historia de la Navidad. Entonces ahí lo ven. Una historia de Navidad, ¿no? Una historia de El Navidad. otro día había una lista de películas de Navidad y por supuesto estaba una historia de Navidad entre las películas, ¿no? Pero si tenés ganas, pudimos hablar de un libro de Olmo Ediciones que era La imagen de Cristo, ¿no? Su imagen y semejanza. Exactamente. Ahí habla de la Navidad y de las imágenes icónicas de la Navidad y el sentido de la Navidad, etcétera. Que ahí, bueno, ahí también podemos hablarlo, pero ahí hay mucho sincretismo, ¿no? De mezcla de religiones con mitos. Exactamente, es decir, y una discusión sobre el origen del cristianismo y por qué se separa del judaísmo. ¿Y por qué 24 de diciembre? Algo que no sucedió el 24 de diciembre, pero... Bueno, eso es por una tradición romana. Claro. Bueno, el programa de hoy lo vamos a dedicar a recordar cosas de este año, a agradecer a las autoridades de FM Concepto, que nos han cobijado por segundo año consecutivo y seguramente haremos el tercero. En principio yo creo que vamos a seguir haciendo el tercero aquí en esta misma radio. Pensar que hemos llegado estamos cerrando la temporada número 11, que el año que viene estaremos transitando la temporada número 12 de Tenemos Historia, y uno en esos casos, bueno, quiere agradecerle a Daniel Sede, a Oscar Paino, a mi amigo el Chino Kikuchi, que fue el que más empujó para que viniéramos a Concepto FM, ¿no? Y a tantos amigos que han pasado a través del programa, a los amigos anunciantes, que no los voy a mencionar a todos, pero que nos apoyan hace tanto tiempo, y sobre todo a los escritores, historiadores, oftalmólogos, maestras, médicos, profesores, este año creo que tuvimos un par de profesiones nuevas. Claro, me parece que llenamos todas las posibilidades, me parece. A toda esa gente que se dedica a escribir o explorar un aspecto de la historia y con ello nos ayuda a comprender un poco más cómo llegamos a ser lo que hoy somos, ¿no? Hay mucha gente a la cual le tenemos que agradecer. Yo, en particular, siempre me acuerdo de mis amigos de la Academia Nacional de la Historia. Bueno, fue un año muy especial porque dedicamos muchos programas al Bicentenario, lógicamente. Y ahora... Se nos viene otro Bicentenario. Claro, bueno, es que siempre va a ser Bicentenario de acá en más. Pero o Sexcentenario, sí. Pero ahora, bueno, se viene toda la parte sanmartiniana. Claro. Ahora empiezan las fiestas de San Martín. Chacabuco, Maipú... Hoy estuve en Casa de Gobierno participando de una reunión donde participaban diversos ministros. A mí me tocó ir por el Archivo General de la Nación junto al subsecretario de Interior del Ministerio de Interior, el doctor Juan Carlos Morán, porque se viene trabajando en lo que va a ser la conmemoración y los festejos de los 200 años del cruce de los Andes. Claro. En principio eso va a ser en el Plumerillo Mendoza el 24 de enero. Y va a tener una contraparte del lado chileno el 12 de febrero, que es el bicentenario de la batalla de Chacabuco. De Chacabuco, ¿no? Sí. Y la verdad que no deja, cuando uno mira
Va a haber además la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Cultura y los medios del Estado van a trabajar una especie de reality que es acompañar, porque va a haber mucha gente. El cruce se hace todos los años, desde hace algunos años, sí, por distintos centros tradicionalistas y distintas organizaciones, pero esta vez va a haber un cruce de granaderos, de oficiales del ejército argentino, acompañados por oficiales del ejército chileno. Creo que son 2 contingentes de 70 hombres que van a hacer todo el cruce, 35 y 35 en cada contingente, que van a ir por el Paso de los Patos, y no me acuerdo cuál es el otro paso que van a ocupar, los 2 más importantes, y del otro lado los va a recibir Bachelet, acá los va a despedir. Todo esto en estos días se está terminando de cerrar, pero te estoy dando una primicia. ¿Cómo sí? No, mirá qué bueno. Es una pero buena. Cuando uno vale la pena. Sí, cuando uno ve las imágenes de lo que significa el cruce de los Andes, ¿no? En estos días estuve viendo muchas fotografías de algún cruce reciente, como el que hiciera el ministro Rogelio Frigerio en enero del 2016. Hay un libro dedicado al cruce que hicieron en San Juan, muy lindo, pero muy, muy lindo, ¿no? Con un fotógrafo que ha hecho un trabajo estupendo sobre los colores de la cordillera y distintos momentos de cruce. Y lo que va a haber para seguir desde, yo no sé si se va a hacer el 15 de enero, el 20 de enero, pero unos días antes, con drones van a acompañar estos cruces. Así que vos vas a poder seguir, ya sea por Facebook o por internet o por los canales públicos, eso lo están todos decidiendo, cómo es el cruce, ¿no? y acompañarlos a estos 2 grupos. Más se calcula que va a haber cerca de 1.000 personas de grupos tradicionalistas que van a querer cruzar este año. Sí, hay que ver lo que tiene el cruce, sobre todo la gesta administrativa, de inteligencia, no solamente de inteligencia, sino había que llevar comida, agua, yendo a eso, vino, claro, para 6.000, 7.000 personas, sí. Y la comida para darle a los animales en el trayecto. Bueno, la mitad de los caballos murieron, perdió la mitad de los caballos en el trayecto, murieron de enfermedad o porque se desbarrancaron o por distintas razones. Con las mulas todo fue mejor. Pero San Martín tenía previsto, y eso lo cuenta Alejandro Rabinovich en un libro que yo he recomendado mucho, que se publicó por Sudamericana hace unos años, Ser soldado en la Guerra de la Independencia. Ahí, y todo eso son materiales que están en el Archivo General de la Nación, donde está toda la gestación del Ejército de los Andes. Cuenta que una de las cosas que San Martín tenía previsto, porque el cuerpo médico de aquella época era más bien escaso. Sí, seguro. Creo que el total llevaban para 5.500 soldados, 8 doctores. Sí, no sé hasta qué punto. Y algunos no eran doctores, sino serruchadores de pedazos de cuerpo humano. Escúchame, en la Guerra del Paraguay, estamos hablando 50 años más tarde, eran muy pocos los médicos. Bueno, una de las preocupaciones de San Martín eran las bajas que iba a tener por enfermedad, ya sea gripes, frío, el cambio de temperatura. Y ahí, aparentemente, por lo que leí, no le fue tan mal. Fueron menos de las esperadas, ¿no? Sí. Pero después, por supuesto, en este libro, Alejandro Rabinovich, que lo publicó Sudamericana en la colección esa Nudos de la Historia Argentina, que dirigía Jorge Gelman, no sé si la colección sigue saliendo. Bueno, allí lo que contaba era que habitualmente en las batallas había muchas más bajas en los días posteriores por muertos. Eso es así. Hay muchos más muertos. En todas las campañas hay muchos más muertos por enfermedad y por traumatismos que por las balas. Los gérmenes mataron más personas que las balas. Eso es una constante histórica, Y lo que era muy poco efectivo era las balas de cañón. Los médicos. Claro. Los colegas se encargaban de terminar los trabajos. Bueno, yo creo que deberíamos... Las balas de camión. Pese a que sea 24 de diciembre y estemos haciendo un programa navideño, deberíamos hacer una pausa porque han transcurrido casi 10 minutos. Claro, casi 10 minutos de programa. Así que enseguida volvemos Tenemos historia hoy sin un tema, simplemente agradeciendo, deseando lo mejor para esta noche y para esta Navidad y para el año que empieza.
Seguimos en Tenemos Historia, estamos acá con Omar López Mato, como todos los sábados, este sábado de Navidad, haciendo un programa... Una popurrí. Sí, un popurrí. Sí. Bueno, que estabas hablando de las balas de los cañones del ejército, y las balas en realidad, las armas de fuego en general, eran peligrosas. Primero... Peligrosa que no te estallara el que disparaba. Claro, que no te estallara. Es que mucha gente, es decir, sobre todo... Había que tener muy limpio el cañón. Bueno, y todo lo que es avancarga, cuando que tenían que poner la bala y presionar, en la batalla se olvidaban de sacar la barra de metal. Entonces explotaba. Eso se ha visto. Sí, sobre todo cuando ves porque de avancarga 500 jinetes que vienen con las lanzas y vos tenés que hacer toda esa operación, te pones un poco nervioso. Se ponen nerviosos y se olvidaban de cargar, disparaban mal, explotaban. La pólvora muchas veces venía fallada. Hay todo un desarrollo de la pólvora muy interesante. Ahora estoy sacando un artículo que se llama La Revolución necesita sabios, que es sobre la Revolución Francesa, que vos, es decir, cuento la historia de Lavoisier. Lavoisier uno lo conoce por la química, el oxígeno. Sí. En realidad Lavoisier estaba encargado de la provisión y la mejora de la pólvora dentro del ejército francés. Ajá. La Salpêtrie, que hoy en su hospital, la Salpêtrie, sí, en realidad guardaba el salitre. De ahí viene el nombre, Salpêtrie de salitre. Guardaban la salitre para hacer pólvora. Pero las distintas calidades y cómo se mezclaban. Lavoisier fue importante porque mejoró la calidad, como químico, mejoró la calidad de la pólvora. Después tuvo un problema impositivo y bueno, y ahí lo terminan guillotinando. Un día, si querés, hablamos de la historia de Lavoisier. Pero ¿por un problema impositivo lo digo? El tema es el siguiente. Contámelo, porque la verdad que... y bueno, los impuestos siempre fueron un gran problema para la humanidad. Mirá que estamos hablando. Los grandes problemas de la humanidad son los impuestos. Es decir, la muerte y los impuestos, como decía Benjamin Franklin. Decía, las dos cosas que vas a hacer en tu vida, o pagás impuestos o te morís. Eso seguro. De una forma u otra, el impuesto lo vas a pagar. Resulta que Francia, en la época de Luis XVI, tenía, es decir, ellos estaban aprovisionando a las colonias americanas, sí, claro, para que peleasen contra los ingleses. Y fue parte del quebranto del fue parte del quebranto. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Una economía agrícola, como era la francesa del siglo XVIII, necesitaba, es decir, no podías tener, este año recaudo menos porque llovió menos. No, viste, el rey y los ejércitos necesitaban otra cosa. Entonces inventaron la tercerización de los impuestos. Y eso se hacía a través de una institución llamada la Fermier, en donde una serie de capitalistas ponían plata, le daban tanta plata al gobierno y ellos recaudaban impuestos, que trataban de recaudar más de lo que habían puesto, eso desde ya. Lavoisier, a través de su suegro, estaba en una Fermier. Y él lo que trataba de hacer es, con sus conocimientos de química, él se daba cuenta que aparte los campos ingleses producían más que los campos franceses. Entonces trataba de dar instrucciones para que los campos, las propiedades, la granja francesa, sean más productivas y de esa forma poder cobrar más impuestos. Eso te imagínate que creó toda una serie de recelos. Él, mientras tanto, siguió con sus investigaciones científicas, etcétera, y creó una serie de recelos. Y cuando llegó la revolución, le dijo: vení, Lavoisier, mucho oxígeno, esto que lo otro, pero vos cobraste impuestos. Y lo condenaron. Ahí viene una famosa frase cuando terminan de condenarlo por haber pertenecido a la Fermier. Aparte, un par de cosas, porque había del lado de los revolucionarios, había dos personas con aspiraciones científicas que eran Robespierre, nada más y nada menos, y Marat. Y Lavoisier, como el científico francés, los había despreciado algunos de los trabajos, no pensó que fuera a pasar a mayores y le pasaron la cuentita. Entonces, cuando lo condenan, él pide que sea postergada su condena porque estaba haciendo un experimento y quería terminar el experimento antes que lo guillotinaran. Y ahí viene una famosa frase que es: la revolución n'a pas besoin de sages. La revolución no necesita sabios. Y lo condenan a morir. Y él entonces hace su último experimento.
en donde... Una frase muy aplicada a todas las revoluciones. Por supuesto. Entonces de ahí viene este artículo que estoy escribiendo, porque no solamente fue Lavoisier, a Condorcet lo mataron, a Bailly, que había sido el astrónomo que fue presidente de los Estados Generales en la famosa Jeu de Paume, cuando cuestionan la autoridad del rey, a Bailly también lo mataron. Es decir, hay una lista de intelectuales y de científicos que fueron ajusticiados o estuvieron a punto de, entre ellos el mismo doctor Guillotin, que es el que inventa la guillotina. Claro. Pero él todos dicen que él murió por la guillotina y no es así, él muere de carbunclo muchos años después. Pero bueno, a lo que voy es Lavoisier organiza su último experimento. Entonces convoca. ¿Es un mito eso que Guillotin murió aguillotinado? No, eso es un mito. No, Guillotin muere de carbunclo mucho tiempo después. Estuvo preso, pero nunca lo condenaron a la guillotina. Y la guillotina originalmente no la diseñó él, la diseñó un médico que se llamaba Luis, entonces al principio decían la Luisette. Y había guillotinas chiquititas, hacían aros en forma de guillotina, bueno, ella se llamaba la Luisette. Después, como Guillotin habla tan a favor de este método, porque antes te cortaban la cabeza con un hacha. Sí, a veces y era un proceso un poco conflictivo, ¿no? Sí. Es decir, un poco prolijo. La guillotina es una muerte igualitaria. Los mazorqueros preferían el cuchillo mellado. Sí, bueno, sí, en algunos casos lo usaron los mazorqueros, pero también lo usaron Urquiza. A Santa Coloma lo hace, da instrucciones precisas de que lo degüellen con un cuchillo mellado. Y también la otra forma era degollar desde atrás para adelante, que llevaba más tiempo. Así lo ejecutan a Avellaneda también, claro. A Marco Avellaneda. Bueno, te estaba diciendo, la última experiencia del señor Lavoisier es que cuando ya lo condena a muerte, él convoca a sus amigos y a sus discípulos y les dice: a mí me van a matar, pero yo voy a hacer el último experimento porque yo estoy convencido que cuando uno le cortan la cabeza, uno sigue teniendo conciencia de las cosas. Entonces, mientras que yo esté consciente, voy a seguir parpadeando. Y efectivamente, sus amigos y discípulos van al día que lo guillotinan, levantan la cabeza, porque ese era el gesto, levantar la cabeza diciendo esta es la cabeza de un traidor, y él continúa parpadeando a lo largo de 2 minutos. O sea que, bueno, es lo que después se supo. La guillotina no es una muerte instantánea. La persona sigue teniendo conciencia durante 1 o 2 minutos más, de acuerdo a la sangre que haya tenido en ese momento, sí. Y eso, bueno, estamos hablando de Navidad, estamos hablando de guillotinados. Sí. Bueno, no sé cómo derivamos a los destinos póstumos. Bueno, porque estás conmigo, por eso. No sé está pasando Navidad conmigo, ¿de qué te voy a hablar? Hemos derivado los destinos póstumos. Bien, vamos a hacer es un destino póstumo cortito, ¿eh? Dale. Aparte te interesó. Yo quería entender por qué había pasado. Porque la revolución no necesita sabios. Está bien. Bien, hacemos una nueva pausa en Tenemos Historia, este programa extraño, y seguimos conversando con Omar López Mato de temas por ahí un poquito más alegres. Tercer bloque del programa de Tenemos Historia de hoy, aunque sea Navidad y aunque haya un poquito de alcohol de fiestas recientes en la cabeza de uno, vamos a hacerlo parroquial. Recordarles que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina, que el programa está siendo grabado en video por Daniel Villarroel, a quien también le tenemos que agradecer la paciencia de todos los programas acá, y que nos hace la seña, corten, sigan, y nosotros a veces no le damos pelota. Que es el que se ocupa además de cortar los programas y que estén en internet. Bueno, les recuerdo entonces que los programas anteriores los pueden encontrar en vimeo.com con B corta, tienen que poner vimeo.com/Tenemos Historia, y que además esta temporada estamos en YouTube. Y de última también nos pueden buscar a través de Facebook de Olmo Ediciones, o directamente facebook.com/Tenemos Historia. Me quedé un poco impactado con tu historia de Navidad, es tan conmovedora, y no sé si preguntarte
por alguna otra. No, bueno, sí. No, Si bueno, hay este niños no fue un escuchando tema el- navideño. No sé cómo salió, pero terminamos hablando del aguacierto. No, si querés, hablamos de Navidad, de la fiesta del sentido de la Contame un Navidad. poquito de este sentido y cómo se va a producir, porque en nuestra forma de festejar la Navidad en Occidente lo que hay son tradiciones de Oriente. Sí, de Oriente y nórdicas. Santa Claus, Sí. nórdicas. Santa Claus es San Nicolás, que en realidad no era un santo francés. Es el patrón de Rusia, San Nicolás, pero había nacido en Antioquía, en Turquía, por esa zona. Y en realidad lo que pasa es que fue evangelizar a los nórdicos y bueno, y tiene toda esta historia de tirar el árbol del abeto, hay una historia de tirar un abeto que era idolatrado por las tribus alemanas, las tribus germanas, y entonces él lo tira porque cree que están haciendo una herejía, y bueno, de ahí viene también la costumbre navideña de los arbolitos, ¿no? Por los que que derriba a San Nicolás estando predicando, creo que en el territorio alemán. Y bueno, y lo que pasa es que el 24 de diciembre se elige porque era una fiesta tradicional romana, la del sol, es justo el solsticio de invierno. Y entonces ese día los romanos tenían una celebración, cae cerca de la fiesta de Saturnalia, también era otra celebración romana en esta época, y los cristianos, los neocristianos, para no mostrar su alegría, eligieron esta fiesta que ocultaba la alegría cristiana de la Navidad, la celebración de Navidad, dentro de la algarabía general romana por festejar esta fecha del sol invicto. Sol invicto. Y bueno, de ahí que fue quedando la tradición de que era el 24 de diciembre el nacimiento de Cristo. En realidad después se estudió. Hay una serie de estudios muy interesantes sobre la formación de la estrella de Belén. ¿Qué era la estrella de Belén? Entonces algunos dicen que la estrella de Belén era la conjunción de, si mal no recuerdo, de Marte y de Saturno, que tienen este trayecto, y que si uno lo ve, podría haber sido, el nacimiento debería haber sido el 3 de marzo del año 5 a.C. Es decir, después la tradición se fijó ese año cero, que fue por un estudio que se le encomendó, ahora no me acuerdo quién, a un monje astrónomo, que llegó a la conclusión de que el año cero era el que nosotros llamamos año cero, pero en realidad no tiene una coincidencia con la estrella de Belén, con la estrella de Belén y cuando fue el nacimiento. Hay dos o tres hipótesis. Otra también hablaba de la aparición de una supernova que se registra también en el año 5 a.C. y que puede haber sido eso lo que guía a los Reyes Magos, que eran magi, que no eran sabios. En realidad la palabra quiere decir sabios, no eran magos, eran astrónomos, eran personas que estaban mirando el firmamento constantemente y que creían que esto era un signo de una advertencia o de una, es decir, de algo que estaba pasando, y lo creían que era un acontecimiento. Ahí viene un poco toda la historia de Navidad, el nacimiento de Cristo. Ahora, lo que es interesante es un poco lo que yo siempre digo es como si Cristo realmente piensa que él va a ser una nueva religión, o si es que él quiere hacer una secta judía distinta. Y juntamente el gran tema de discusión entonces era la circuncisión, porque la circuncisión se hacía con piedras que no se desinfectaban, y había una mortalidad muy alta de varones por la circuncisión. Entonces de ahí viene el tema del bautismo, de que pensaban que, bueno, para ingresar a la religión en realidad no hacía falta hacer este trámite de la circuncisión, sino que, bueno, sumergiéndolo en el río también era otra tradición de Zoroaster. Es decir, hay toda una serie de mezclas de tradiciones del Medio Oriente. Y bueno, Juan Bautista es el que empieza con la propuesta esta de bautizar, y Cristo se bautiza porque evidentemente era un grupo que estaba en disidencia de la ortodoxia
que estaba planteando la circuncisión. Ahora, que después Cristo de ahí haya sido el que quiere plantear una nueva religión, no, porque siempre se comportó dentro del dentro del contexto judío. Es decir, no vino, nunca planteó que iba a ser una revolución. Él estaba planteando de que había que ver una renovación dentro del espíritu judío, ¿no? El cisma, el cambio, es cuando Roma se apodera de eso. Cuando el cisma primero viene cuando ya deja de ser, porque los primeros cristianos, los apóstoles, etcétera, seguían siguiendo tradiciones judías. El que realmente rompe con las tradiciones judías es San Pablo. Uh-huh. San Pablo, como un converso, empieza a romper con las tradiciones judías y es el que encara para que sea una nueva religión. O sea, creo que justamente la prédica de San Pablo no es la de Cristo, sino que toma las palabras de Cristo y hace una nueva religión o quiere hacer una separación mucho más forzada con respecto al judaísmo. Y sí, evidentemente, cuando el Imperio Romano necesita una nueva legislación, necesita una nueva ética, porque acá también hay una cuestión de cómo Constantino quiere hacer un nuevo imperio, uh-huh, y un nuevo imperio con una nueva ética. Necesita una nueva ética, no le servía ya la ética de los dioses romanos, etc. Y entonces construye una nueva, es decir, le da énfasis a una religión que tenía a mano y le da un impulso, y es en donde, fíjate vos, la manda la madre a Santa Elena a buscar lo que había quedado de testimonios de Cristo, del pasaje de Cristo, en Jerusalén. En realidad, Cristo está recogido, la existencia de Cristo está recogida solamente por cuatro textos. Solamente 4 textos históricos refieren la presencia de un señor revoltoso, uh-huh, que en la zona de Judea había terminado siendo crucificado, que era el castigo más... es un castigo que estaba reservado, los romanos solamente si era un traidor romano lo podían crucificar. La crucifixión, que era muy importante, es un castigo romano y no hebreo, porque los hebreos apedraban. Exactamente. Y esa es una gran confusión que después, durante años, la Iglesia Católica, muchos empiezan con el antisemitismo, porque si ustedes mataron a Cristo, en realidad no lo mataron a Cristo, fue muerto dentro de la ley romana. Lo matan los romanos, sí. Lo matan los romanos. Habrá habido apoyo, el Sanedrín, y todo eso, lo que quiera. Cuando me parece a mí que el cisma más importante es cuando el propio imperio que lo manda a matar, o que la ley romana dispone su muerte, resuelve incorporarlo, y en esa incorporación se producen otros sincretismos, ¿no? Empiezan a aparecer determinados dioses romanos que juegan un rol. Aparece el sincretismo de los santos. Claro. Los santos. Porque es una manera... Muchos santos empiezan a tener, muchos santos son el disfraz de los dioses romanos. Exactamente, porque es una manera de darle lugar a lo que eran muchos dioses y pasa a ser uno solo. Y digámoslo futboleramente, muchos jugadores quedan fuera de la cancha, menos que le inventes una posición. Le inventas una posición. Bueno, este es un poco el por qué, a diferencia de otras religiones, nosotros necesitamos santos y necesitamos una intermediación con la figura divina. No hay una comunicación directa, siempre uno tiene que pedirlo a través de un santo o algo por el estilo. Pero bueno, se va construyendo. Es decir, no podía pasarse de un día para el otro, no, para hoy Marte, Júpiter, todos esos no existen, ahora existe. No, se fue haciendo una transición. Bueno, entonces vamos haciéndolo de a poquito para que la gente lo vaya absorbiendo. No fue debe haber sido una situación medio traumática, pero ya te digo, yo creo que lo que necesita Constantino es una nueva ética. Una nueva ética. Pensaba que en algún lugar esos dioses romanos abandonados, antes de irme a la pausa, están entre nosotros, ¿no? Están en los días de la semana. Claro, claro. Quedaron Marte, sí. Bueno, Júpiter, Saturno. Sí. ¿No? Y bueno, ¿Cómo llamamos a los días? Es curioso eso. Vamos a hacer una última pausa del programa de hoy de Tenemos Historia, y sí, ya empezar a despedirnos, brindar y agradecer la compañía de este año, y suponemos que también
será la compañía del año que viene aquí en Concepto FM. Último programa del año, del ciclo del año 2016. Vamos a volver en el 2017. Seguramente vamos a volver acá en Concepto FM, pero con programas nuevos a partir de febrero, segunda quincena de febrero, digamos. Empezaremos a grabarlos en la primera quincena de febrero y después estarán al aire por esos días. Bueno, habrá que discutir todo eso con Oscar Paino y con la gente de Concepto FM. Preguntó Daniel Villarroel el corte y me pareció interesante el tema de cuándo llegó el árbol de Navidad a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, al Río de la Plata. La tradición española lo del árbol es algo muy nórdico, como decía, claro. Es algo que empieza en los países más al norte. Tengo entendido que la historia es así, que con las invasiones inglesas viene un joven que se llama si mal no, Hines, que es John Hines, que aparentemente era un hijo bastardo del príncipe de Gales, que después fue ¿cuál era? Creo Eduardo no fue. No fue William. El que antecedió a la reina Victoria. Ahora ya me va a salir. Que era aparentemente bastante vivaracho. Tiene una legión de amantes y parece que dejó varios hijos bastardos por ahí. Y entre ellos, el que llega acá. Vos sabés que la tentación de si sos rey, tener una legión de amantes. La tentación es muy grande. Porque se le facilitan las cosas a los reyes. Hay un detalle morboso, no sé si hoy seré censurado por contar esta historia, pero aparentemente el príncipe de Gales tenía de recuerdo de esas noches de pasión, recortaba un mechón de vello púbico de la señorita en cuestión y lo guardaba con un moñito. Y dicen que cuando murió tenía como 200. El Marqués de Sade también. No sé, el Marqués de Sade no sabía, mira vos, pero el copió. Por lo menos es lo que he leído por ahí. Tenía esta costumbre, souvenir, se llamaba un souvenir de sus noches de amor y guardaba el. Pero volvamos al arbolito de Navidad. Ya antes que vengan a censurarnos. Pero estaba pensando que en realidad ni en el 806 ni en el 806. Era Michael Hines. No, lo que te digo es que pueden haberla traído en las invasiones inglesas, pero ellos no, fue en la segunda invasión. Pero ¿y también pasaron la Navidad en Montevideo? ¿Dónde? Porque no. La historia es así. Michael Hines es capturado. La segunda invasión fue Codicia. Cuando después de la primera invasión. La primera más o menos. También, bueno, sí, por supuesto, pero la primera invasión se llevan el tesoro de Buenos Aires. Sí, claro. Y lo pasean triunfal por Londres. Okay. Entonces dicen, esta es una. Vamos para allá. La segunda invasión es la que viene además con los 400 bancos, comerciantes y demás. Es mucho más grande. Pero no pasa diciembre en Buenos Aires. No, pero él tampoco en Montevideo, por eso me quedé pensando. Él fue tomado prisionero, por eso es del 8. Es del 1808. Cuando aparece Miguel Hines, que fue tomado prisionero y una de las familias patricias le da cobijo. Sí, muchos prisioneros se queda acá y entonces él le muestra, cuando llega Navidad del 1808, le muestra cómo celebraba la Navidad ellos en Inglaterra. Y entonces arman el arbolito, encienden los candiles, ponen los regalitos y fue el primer arbolito de Navidad. De Michael Pudo Hines. haber sido 1807 también, porque. Sí, pero yo tengo entendido que es del 8. Sí, está bien. Tendría que buscarlo. Y Hines, que después se vuelve opositor del rosismo y se va a vivir a Montevideo, a Colonia. Y en Colonia hay un atentado contra él. Y muere, pero como todos decían que él era un hijo bastardo del rey, la flota británica lo saluda con honras reales
y después se lo traslada al cementerio de la Recoleta. Bueno, ya que tocaste el tema del rosismo y ya cerrando el programa y pensando no solo en agradecer nuevamente a todos los oyentes la paciencia, oyentes de todos los lugares del mundo además, ¿no? Guillermo IV era el rey. Ajá. Fue después Guillermo IV. Ajá. Sabés que además de los 200 años de cruce de los Andes y toda la gesta sanmartiniana, que es lo que se viene, que además va a ser me imagino yo, como una conmemoración que va a durar casi 1 año y medio, porque claro, Chacabucho, febrero del 17 y Maipú, abril del 18, ¿no? Es casi... tenemos los 140 años de la muerte del brigadier general don Juan Manuel de Rosas, a quien le gustaba que lo llamaran el restaurador de las leyes. Están las cartas donde él pide que lo llamen así. El restaurador. Claro, es cuando vuelve el 35. El marketing de Rosas. Hay un libro de Marcela Ternavasio con las cartas de Rosas que editó Eudeva ya por el 2005, pero me parece que en febrero-marzo, algunos programitas sobre Rosas deberíamos hacer, Omar, sí, ¿cómo no? Considerando que son los 140 años de su muerte, ¿no? 14 de marzo, ¿es? Sí, por ahí. 14 de marzo de 1877. Sí, que ahí hacen una misa, cuando se enteran de que muere Rosas, hacen una misa todos los que han sido víctimas del rosismo. Y marchan hacia el cementerio de la Recoleta, porque la única estatua que estaba era la estatua sobre la tumba de Quiroga. Y que Quiroga, fíjate vos, que había sido también una víctima del rosismo, si uno lo quiere saber, la tratan de tirar abajo de la estatua. Bueno, es que Rosas yo creo que inaugura nuestra tradición necrofílica. Rosas usa el cadáver de Dorrego. El cadáver de Dorrego para erigirse, sí. Y usa el de Quiroga. Y el de Encarnación en Curra también. Exactamente. Con los 3 cadáveres hace grandes ritos, el catafalco que le hace a Dorrego. Que además yo cuando leía eso pensaba que termina siendo la última traición al pobre Dorrego, que había pedido ser enterrado en la tradición de sus padres. Sí. Y lo entierra un católico. Y lo entierra en una tradición que no era la de sus padres, precisamente semejante rito Pero hay toda una descripción, porque lo llevan el catafalco, lo tienen paseando a Dorrego muerto como una semana o y después Rosas a la luz de las antorchas. Exactamente. Hace un discurso en la Recoleta. Sí, Rosas norte, entonces. Es una avanzada de lo que después serían los movimientos de masas como el fascismo, el kirchnerismo. Sí. Es una avanzada del relato. El primero, me parece a mí, que hace este uso de la necrofilia para uso político. Es una muy buena observación. Una cosa que me llamó la atención, sobre todo me llamó la atención por esto de la famosa carta final de Dorrego, cuando le escribe a la mujer y le dice: por favor, quiero ser enterrado en la fe de mis padres, lo cual para Antonio Calabrese y algunos otros historiadores es una demostración de su origen judío, porque si no, no tendría sentido que ningún católico en Buenos Aires de esa época pidiera semejante cosa, ¿no? Y finalmente lo desenterraron y lo pasearon como 8 o 10 días al pobre Dorrego. ¿Sabés quién se encargó de desenterrarlo? Cosme Argerich. Ah, mira. El doctor Cosme Argerich, lo mandaron a eso. Qué curioso. Y laburo que le debe haber dado, ¿no? Porque ya habían pasado, creo que todo eso es en el 33 o 34. Y fue en el 28. Claro. Que lo fusilaron. Sí, habían pasado unos cuantos años. Sí. Bueno, hemos vuelto a los destinos póstumos sin darnos cuenta, pero trataremos de, primero, por supuesto a vos, Omar, desearte la mejor Navidad posible, y a Daniel y a todos, y un buen año, y esperemos que
el 2017 nos vuelva a encontrar haciendo esto que nos gusta tanto, ¿no? Bueno, Emilio, muchas felicidades y bueno, todo lo mejor para vos y ojalá para toda la audiencia que nos ha seguido con paciencia y que hoy ha escuchado casi con estoicismo esta serie de relatos. No, yo si llego a ver que el programa en YouTube tiene alguna repetición del video, le escribo una carta de agradecimiento al héroe que se atrevió. Bueno, la mejor Navidad, feliz Año Nuevo y estaremos pronto, supongo que a partir de febrero, aquí en Concepto con nuevos programas de Tenemos Historia. Chau, pásenlo bien.